El día de hoy vamos a hablar sobre los 3 choques que experimenta un inmigrante cuando llega a Canadá. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? Canadá es un país bastante particular, digamos, porque dependiendo de hacia dónde decidas inmigrar, vas a tener que experimentar, por lo menos a nivel de choque, a nivel lingüístico, el hecho de estudiar o de hablar en inglés o en francés. ¿Cuáles son los 3 choques o los 3 impactos o las 3 situaciones que un inmigrante experimenta cuando llega a este país? El choque lingüístico, el choque climático y el choque cultural. Empezar con el choque climático. Entonces, es un choque climático llegar a un país como Canadá en febrero, cuando las temperaturas son menos 30, menos 35. En diciembre, por ejemplo, son los peores meses. Si vas a llegar, yo te recomiendo que llegues como en primavera. Primavera sería como por abril. Y yo llegué en un mes de agosto. Y para contarles una anécdota, me pareció un poco tonto. Los temas de conversación tenían mucho que ver con el clima. Me decía, uy, pero qué bonito hace hoy, pero qué bonito, que el clima, que sol, que tal. Y yo venía de Miami y yo nunca hablé del clima en Miami. Y el clima acá en Canadá es un tema de conversación. Se habla en las radios, se habla en la prensa, es el tema de conversación por excelencia. ¿Por qué? Porque es un tema neutral. Usted quiere hablar con un colega de trabajo cuando entra en el ascensor, hable del clima y contento todo el mundo. No le preguntes por la familia, no le preguntes por esto, no te metas más por allí porque es como que les incomoda un poquito. Esto es una exageración, pero bueno, se entiende. Entonces, choque climático. En Canadá se viven las 4 estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno, ¿vale? Y el invierno para mí, o sea, el frío empieza a partir de octubre, digamos, y termina en marzo, por ahí, ¿no? Tienes que estar abrigado, tienes que tener conciencia de que hay que estar viendo el clima afuera, cómo funciona, tienes que estar viendo si tienes los guantes, la bufanda, si tienes un montón de cosas. Debes entender que en Canadá, estás en invierno, Canadá invierte en otro país completamente distinto. Entonces es una industria completamente distinta donde tú tienes que adaptarte a ella. Si eres una persona como que te gusta hacer deportes afuera, por ejemplo, a menos 20 no lo vas a hacer. Si no tienes esa cultura de invierno, no lo vas a hacer. Por ejemplo, que a usted le guste trotar de vez en cuando. Ya usted tiene que ir pensando por ahí en octubre meterse en un gimnasio, por ejemplo. Si es de trotar, de hacer actividades afuera. Choque climático porque modifica el carácter, el comportamiento, el humor. El estar viviendo las 4 estaciones bien vividas es una cuestión que para mí fue algo nuevo, algo inédito, que yo nunca había experimentado esto. Y aprendí a querer las estaciones y a vivirlas bien. El truco de Canadá es saber vivir el invierno, es hacer las paces con el invierno. Hay gente que no las ha hecho y tiene 45 años viviendo acá. Hay gente que, simplemente asume que no tiene esa cultura polar, como en mi caso, por ejemplo. Yo lo asumo y lo que me toca es sortear un poco, irme por el ladito. Me gusta correr, me gusta hacer actividades y todo eso. Detesto el gimnasio, pero no me queda otra. Si quiero hacer deporte, lo voy a tener que hacer o en la casa o en un gimnasio. Entonces, un poco hacer las paces. Hay que comprar ropa, es una industria económica distinta. Hay que organizarse, hay que planificar, quedarse en el invierno. Entonces, yo les invito a hacer búsquedas por allí en Google o en donde sea sobre cómo se vive el invierno en Canadá. Y vamos del choque lingüístico. El choque lingüístico es un tema aquí en Canadá. Lo que tienes que entender es que si vas a venir a Canadá, tienes que decidir hacia dónde vas a venir. Vamos a asumir dos ciudades que son, digamos, distintas, ¿no? En ese aspecto. Si te vas a Toronto, si hablas inglés o si te interesa el inglés, el mundo anglófono, el canadiense anglófono es distinto al canadiense francófono. Eso es algo también que después lo vamos a hablar. Entonces, por una cuestión lingüística,
Si te vas a venir a Montreal, si te vas a ir a la provincia de Quebec, entonces ya es distinto. Tienes que lidiar con el francés. El francés tiene sus particularidades y es una lengua hermosísima, pero es una lengua bastante compleja a nivel de fonética, a nivel de la gramática, de eso lo hablaremos. Pero es eso, tener en cuenta básicamente en qué idioma te vas a desenvolver, ¿no? Entonces sería un choque lingüístico porque es algo que tienes que aprender, tienes que vivir el idioma y es muy muy importante para los canadienses, tanto francófonos como anglófonos, que hables el idioma. Con respecto al idioma, no te esperes demasiado que te corrija, porque como mencioné en un video anterior, es una sociedad que no le interesa esto, no le interesa meterse en tu vida, no le interesa corregirte, no le interesa... no, ellos respetan eso. Yo utilizo un poco la imagen de la burbuja, ¿no? Ellos tienen sus burbujitas, viven como en burbujas y tienen un espacio, digamos, físico ahí. Y ese espacio, si lo invades, se sienten incómodos. Entonces, es una sociedad muy de esto. Nos tengo que hablar sobre el choque cultural. ¿Qué tipo de choque podemos encontrar con respecto a la cultura si venimos a Quebec, por ejemplo? El hecho de vivir en Montreal es bastante particular porque el quebequense, como virtudes, ¿no? Tiene que... bueno, la sociedad quebequense es una sociedad bastante balanceada. Es una sociedad obsesionada con lo antiséptico. Hay productos para las manos de estos antibacteriales por todos lados. Es una sociedad limpia, es una sociedad que está acostumbrada a los espacios abiertos. Entonces esto engendra en la sociedad cuestión de espacio, ¿no? A ellos les gusta mucho, tienen 2, 3 amigos y ya. No te metas en su espacio, no les gusta esto, les incomoda. No son de tocar, se da 2 besos, ¿no? Eso sí, al saludar y tal. Estos no son de tocar, de abrazarse, no, esto no existe acá. Nosotros somos más bien, hablo de los latinoamericanos, somos más bien más cálidos, hay una cuestión más aldeana en nosotros, que nos tocamos, nos besamos, nos abrazamos, nos echamos broma y tal, y es distinto. Aquí esto evita eso porque no funciona. Algo que me parece que es interesante con respecto a la sociedad quebequense, que es una sociedad que acepta al inmigrante, sí lo acepta, pero no lo integra a su realidad. Porque una cosa es que, por ejemplo, digan, no tenemos problemas con los árabes, con los musulmanes, no tenemos problemas con ningún tipo de religión. Está bien eso. Ellos dicen, no hay problema, aquí aceptamos todo. Eso es una cosa. Pero de allí a que un quebequense, por ejemplo, en tu área de trabajo, te invite a su casa, tomarte un café. Los argentinos usan mucho, por ejemplo, el asado, el término del asado. Mira, te invito a un asado. Nosotros, qué sé yo, los venezolanos, los latinoamericanos, mira, una cervecita. Esta cuestión que nosotros es consuetudinaria, que la utilizamos siempre. No, acá no. Acá no. Yo no sé si esto se repite en otros países, pero acá es como bastante delimitada la distancia. O sea, te acepto como eres, pero de allí a que yo te invite a la casa mía, de que seamos tú y yo amigos. Eso no lo he visto. Yo tengo 10 años acá y no tengo ningún amigo quebeco. Ni uno solo. Pero es una sociedad que no funciona esto. Es una sociedad en la que hay que respetar. Acá la gente no es así. Ahora, no quiero decir que los quebequenses sean así en general, ¿no? Siempre hay que matizar en este aspecto. Pero el que se interesa en ti y es quebeco, digamos, uno viaja, porque el quebeco acá no viaja. El quebeco es muy, muy raro y es muy curioso porque puedes tener el dinero para irte al sur, para irte a Europa. Puedes tener la plata, pero no le interesa. Se queda en Quebec, no sale. Y eso lo aprendí acá. Es rarísimo, es rarísimo. Entonces, está el tipo de quebeco o el tipo de sociedad que viaja
y le interesa conocer mucha gente, este tipo de quebeco conoce mejor tu país que tú mismo. Y dos, está el tipo de quebeco que se casa con un inmigrante. Entonces, bueno, lo que estamos hablando un poco es el tipo de quebeco que ya tiene una referencia o tiene una experiencia determinada con respecto al inmigrante. Yo lo que he visto es que en general el quebeco de acá, de pura cepa, sí, te acepta. Eres de otro país, pero hasta allí. No le interesa conocer de dónde vienes, no le interesa conocer tu cultura, no le interesa para nada esto. Ahora, vamos a hablar de las ventajas de estos choques, ¿no? O sea, está el aspecto, digamos, positivo y está el aspecto menos positivo o negativo, si quieres. Con respecto al choque climático, la ventaja de vivir en un país como Canadá es que experimentas las 4 estaciones, pero las vives bien. Y eso quiere decir que durante el año tienes 4 países distintos. ¿Por qué 4 países distintos? Porque la gente cambia con el clima. De ropa, si te gusta la moda, si te gusta vestirte bien o cambiar. Esto es una gran ventaja y sobre todo eso, y es una industria también del entretenimiento que cambia. Montreal, por ejemplo, para hablar de la ciudad más importante aquí en Quebec, crece durante verano y primavera un montón de eventos y de festivales. Hacen festivales hasta de la hormiga, una cosa así rarísima. Y eso es lindo, ¿no? Y creo que está bien. Yo creo que uno aprende de la naturaleza a tener esos momentos en donde muestras todo y hay momentos en donde hay que concentrarse en el silencio y hay que centrarse un poco más en la casa y todo eso. Creo que una ventaja del choque lingüístico que experimenta el inmigrante aquí en Canadá es que al final, si estudias bien las lenguas, si las practicas, si decides tomar acción sobre esto, si decides ser activo en cuanto a la lengua y no pasivo, a la final terminas siendo trilingüe. Y el trilingüismo y son idiomas mayores. Estamos hablando del inglés, que es quizás, bueno, junto al chino, la lengua más expandida de la tierra. Y del francés, que es la lengua cultural quizás la más importante junto al español. Entonces usted habla español, usted habla francés, usted habla inglés. Y no es una cuestión de jactarse de que hablas 3 idiomas, pero lo impresionante es que al ser trilingüe en estos 3 idiomas, tienes acceso a una información, a muchísimas puertas de informaciones, ¿no? El choque cultural, la ventaja que podemos aprender, la ventaja que tiene vivir en Quebec, por ejemplo, con respecto a la cultura, es que uno aprende. Uno aprende a ser balanceado, a ser mucho más ordenado. La concesión del tiempo en Canadá es muy distinta a la concesión del tiempo que tenemos los latinoamericanos, por ejemplo. De nosotros, yo digo, nos vemos en tal lado a las 4 y pico. ¿Qué es eso? Bueno, 4 y pico, de 4 y pico. ¿No? Acá no, al y pico acá no existe. Aquí es a las 4 y 15. Y si voy a llegar a las 4 y 20 te aviso. Es que te enseña un sentido de responsabilidad con respecto al tiempo, ¿no? Cuando usted llega tarde, cuando usted es impuntual, falta de respeto, le estás robando el tiempo a la otra persona. Y es una falta de respeto, es mala educación, es terrible esto que es tan normal y tan común en nosotros. Bueno, acá no, acá. Y cuando te lo cobra con los buses, y les voy a mostrar en alguna oportunidad el horario, aquí hay buses que pasan a las 7 de la mañana, a las 7 y 3. A las 7 y 7, a las 7 y 12. Y yo la primera vez que veía esto, bueno, no era la primera vez porque ya tenía la referencia en los Estados Unidos y en Estados Unidos es igual, pero me parecía como exagerado, o sea, a las 7 y 7, pero ¿por qué a las 7 y 7? Pues no redondeas a las 7 y 15 y todo el mundo feliz, ¿no? No. Y yo aprendí a ser extremadamente puntual porque se me iban los buses. Lo bueno de este país es que te obliga a ser puntual y te obliga a tener una concepción del tiempo, una percepción del tiempo bastante interesante. Por ejemplo, en la cuestión de los buses, cuando un bus pasa a las 4 y 10, depende de cuánto te tome de tu casa a la parada del bus. Si te toma 5 minutos, tienes que salir un poco a las 4. Porque si usted sale a las 4 y 5, ya no sale caminando, sino corriendito. Y es muy probable que si sale a las 4 y 7,
¿verdad? Cuando llega a la parada del bus, va a ver el bus pasar así. Y tú, no, te tienes que esperar hasta 15 minutos más tarde. Entonces, eso te enseña este país. Es un país hermosísimo a nivel de la naturaleza. Es un país que tiene tantas cosas que, bueno, se nos acabarían los minutos acá. Entonces, bueno, para cerrar, choque climático. Se viven las 4 estaciones, primavera, verano, el otoño y el invierno. Está el choque lingüístico, dependiendo de dónde te vas. Puede ser que termines hablando inglés o francés, o los dos. Y el choque cultural te encuentras una sociedad completamente distinta a lo que antes habías concebido si nunca te has ido de Latinoamérica, por ejemplo. Y eso creo que puede ser siempre una experiencia enriquecedora para cualquier inmigrante. Nos ayuda a nosotros a valorar la hermosísima sociedad que hemos conformado pese a nuestras deficiencias como latinoamericanos, pese a todas estas terribles cosas que ocurren en nuestros países a nivel político, económico. Yo me siento mucho más venezolano, mucho más latinoamericano aquí en Canadá, y esto es un fenómeno que se ha repetido siempre. Yo recuerdo siempre una expresión de Daina Chaviano, la escritora cubana. Ella una vez me dijo, un país es como un cuadro, ¿no? Y uno lo aprecia mejor de lejos. O sea, cuando tú aprecias ese cuadro cuando estás lejos, ¿no? Ves realmente la paleta de colores y ves ves de todo. Una experiencia magnífica vivir acá y tiene sus cosas como todo. Muchas gracias por ver este video y bueno, lo de siempre, si te gustó, si consideras que puede ayudar a alguien a entender un poco más cómo vive la sociedad canadiense, bienvenido sea. No te olvides de compartirlo, suscríbete al canal y nos estamos viendo. Chao.